Boris Mauricio, el politólogo y amigo de la casa de BIS Televisión, ya está con nosotros para ir desentrañando esta pregunta que está en el ambiente periodístico, en el ambiente de los analistas, de los politólogos y del peruano de a pie, medianamente informado, que esa es nuestra misión como BIS Televisión, que tengan la mayor información y que cada uno de nuestros televidentes saquen sus propias conclusiones. Y los aportes como de Boris son importantes. ¿Cuánto tiempo va a durar el gabinete Torres Vázquez? Es la pregunta popular. Pero creo que antes de eso habría que hacer un análisis de lo que está significando este gabinete para el presidente, para el legislativo y para el resto de peruanos, los peruanos de a pie, en la que nos incluimos. Boris, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Néstor, y a toda la audiencia. Efectivamente, estamos crisis tras crisis en el sistema político peruano, ¿no? Y eso, de manera general, no favorece a nadie, ni a los empresarios, ni a las instituciones del Estado, ni a los agricultores. Cualquier actividad se ve de alguna manera afectada, y los ciudadanos de a pie también, con estas convulsiones sistemáticas que tenemos a nivel de la política, ¿no? Entonces, el panorama es todavía bastante incierto, ¿no? Y dentro de todo ello, ¿no? Hay una variable, sí, que está generando que se concentre a dar una salida radical al problema de desorden y falta de criterio técnico, político y de visión de país, de visión de Estado, respecto a la conformación del cuerpo de gabinete que nos propone el Poder Ejecutivo al Estado peruano. Entonces, ese sistemático, digamos, desliz que tiene el presidente con su equipo de asesores, ¿no? Y con las fuerzas que están, ¿no? Obviamente llegando a un punto de quiebre donde el Parlamento va a tomar ya una medida que es deseada por algunos grupos parlamentarios respecto a definir la permanencia del presidente Castillo. Ningún país puede soportar crisis más crisis del gabinete entre el Parlamento y el Ejecutivo de manera permanente. Como todos sabemos, miren, tenemos 6 meses y algo de gobierno y tenemos 4 gabinetes, más de 40 ministros entre ratificados y otros cambiados, ¿no? Entonces, eso con respecto a la gobernabilidad, que tanto también lo dice, tanto los de la mayoría, tanto los de la minoría, tanto el gobierno, ¿no? Sobre ese concepto. Pero el problema es que nadie abona a que ese concepto efectivamente sea un concepto operativo y describa bien los hechos, y todos reduzcamos el tema de la ingobernabilidad por parte del Ejecutivo. O sea, tenemos ese marco. Creo que uno de los factores importantes que tenemos que analizar es que hay una falta de criterio ideológico para manejar de manera eficiente la cosa pública, o sea, de manera eficiente los asuntos de Estado, ¿no? Por parte del presidente. Entonces, los líos que hay entre el señor Cerrón, que no debería inmiscuirse, que no debería usurpar funciones del presidente de la República, por otro lado, la influencia del grupo parlamentario de Perú Libre, donde hay 2 fuerzas claras, los cerronistas, ¿no? Y los castistas, ¿sí? Entonces, y más aún, también algunos allegados de los asesores de la sombra que tiene el presidente Castillo.
Dentro de todo ese juego, ¿no? El Perú lo tienen en una situación de inestabilidad, ¿ve? De gobernabilidad. Entonces yo creo que la sociedad civil cada vez, ¿no?, tiene que ir presionando, y yo veo que los medios, las instituciones están presionando para que se garantice cierta institucionalidad y el Perú siga avanzando en su crecimiento, en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, se ha tenido que luchar bastante en los meses de agosto y septiembre para que se siente el Banco, por ejemplo, ¿no?, que es garantía de cierta institucionalidad del manejo de la política económica. Entonces, luego también vino el tema de la Contraloría General de la República, luego la Defensoría del Pueblo. ¿Ve? Todos esos son órganos institucionales para manejar la economía y órganos institucionales para la institucionalidad democrática, institucionalidad jurídica que requiere el Perú, ¿no? Entonces, todos los actores políticos tienen que sumar a ello. Hay veces los líderes de los grupos parlamentarios tampoco no abonan porque el discurso lo hacen demasiado, ¿no? Mucha adjetivación, ¿no?, política, cuando contribuye hasta curso a bajar el tono, por más que critiquen, ¿no?, pero hay que hacerlo con las formas que exige, ¿no?, las relaciones entre la clase política, entre el grupo gobernante, ¿no?, porque no contribuyen nada que todos tiren de extremismos, ¿no?, en el mensaje que dan, y eso abona a una cultura democrática, a una cultura de ciudadanía, ¿no?, sensata, más cauta, más analítica, ¿no?, y menos apasionada, ¿ve?, para más sacar adelante en los puntos esenciales que se requiere el país. Sí, y la impresión de la ciudadanía, Boris, es que las decisiones de nombrar nuevo gabinete, en este caso este último gabinete de Torres Vázquez, tiene la finalidad en la mentalidad del presidente y de sus asesores públicos y en la sombra de mantenerse en el cargo, nada más, de mantenerse en la presidencia, sin importar la gobernabilidad, sin importar otros criterios que son el atender a los más pobres de nuestro país de una manera sostenida. No se está dando esa situación. El otro pensamiento también popular es que en la misma línea de ineficiencia, porque si bien es cierto, en las elecciones se estaba en juego o continuar con una candidata identificada plenamente con la corrupción, totalmente comprometida con el tema de la corrupción, y una esperanza que representaba a Pedro Castillo. Pero se salió, no se cometió el error de elegir a la corrupción, pero se cayó en la improvisación, en la incompetencia de gobierno. Entonces, esa impresión también la están trasladando al Congreso de la República. Y no hablo de comportamientos individuales, sino colectivos, ¿no?, empezando por la Junta Directiva y con algunos congresistas que también están en esa línea. El nivel es, creo que, el más bajo de los que tenemos experiencia algunos años en el conocimiento de comunicaciones. Boris, es, creo, el más mediocre de los congresos que hemos tenido, y esperemos que no lleguemos a peor, ¿no? Entonces es tiempo de que estos cambios, y eso tiene que ver mucho la ciudadanía y programas como el nuestro, para que la población tenga la posibilidad de conocer más en detalle de cómo se está manejando la política. ¿Cómo calificas en ese escenario, Boris, el comportamiento, la acción del Congreso de la República? Porque el Populorum dice que se vayan todos, y en eso también están coincidiendo algunos especialistas. He entrevistado en días anteriores a Francisco Miró Quesada, a Juan Belit, al mismo ex congresista Daniel Mora, indicando su decepción por lo que está ocurriendo y que deberían irse todos. ¿Cuál es la primera precisión, Boris, el comportamiento, el actuar del Congreso de la República
y si es necesario el costo de que se vayan todos y que se llamen a nuevas elecciones. ¿Cuál es? Primero lo del Congreso y luego este otro escenario de que se vayan todos, Boris. Sí, sí, yo creo que hay dos principios que es importante que los políticos en política tengan claro. En un país diverso, en un país complejo, en un país lleno de asimetrías, de desigualdades, que es el principio de la mesura y la sensatez. Yo creo que eso tiene bajos niveles a nivel del Parlamento. O sea, ha estado a la altura de enarbolar esos principios en una situación de coyuntura política postelectoral. De por sí ya se sabía bajo el análisis de los resultados y lo que iba a suceder con respecto a el gobernante que tenemos en el Ejecutivo. Entonces, para todos los analistas, claro, ¿no?, esas falencias que se veían en la campaña, como también ya al inicio del mandato, incluso con las decisiones que se han tomado. Entonces, ese escenario, ¿no?, que los actores, los analistas, definitivamente tendría que haber orientado a una mayor mesura y a buscar el gran acuerdo o el gran pacto entre el gobierno, entre eso y el Ejecutivo, para adelante sobre los ejes fundamentales para lograr el crecimiento, para lograr el desarrollo de las instituciones y de todo el país. Entonces, se llega a un momento, ¿no?, donde se sigue el conflicto entre ambos poderes, se sigue la relación tensa entre ambos poderes, y el Ejecutivo sigue haciendo oídos sordos tanto a el Congreso como también a la opinión pública respecto el espectro de participación de gente calificada para ejercer los cargos públicos. Y eso se ha venido de manera sistemática. El gobierno no ha entendido que se ha ganado, pero tiene bajo stock de profesionales técnicos para conducir el Estado. Eso lo sabían también desde el inicio, porque desde el punto de vista del mensaje que dio el señor Cerrón, dijo que ellos no tenían la idea de las elecciones cuando se presentaron. Entonces, con todo eso, no han hecho, desde mi punto de vista, un análisis objetivo y han priorizado lo ideológico, lo partidario, ¿no?, la búsqueda de beneficios particulares, partidarios, ideológicos, los asuntos del Estado. Y ha generado, eso es un rechazo por las zonas que analizan el tema de la gestión pública, el tema de la implementación de las políticas públicas, el tema del rendimiento del Estado, y también por parte del Parlamento, que ha cuestionado en sus inicios de manera muy radical, ¿no?, a los gabinetes y a los ministros. Entonces, la sensación que tiene ahora y está creciendo es un crecimiento que va en aumento, de la sensación de que ya no podemos seguir teniendo a este presidente, a nuestro presidente, con esas mismas actitudes y con esas mismas decisiones, y tampoco no podemos tener a un parlamento que no ha contribuido a que se solucione de una vez por todas, ¿no?, el problema que tiene el Ejecutivo. Entonces, vamos a ese camino, ¿no?, de buscar una solución que a la vez tampoco abordaría, porque no estamos seguros, porque esto es una incertidumbre. Cuando nosotros vayamos a la solución final, lo puede ser dentro de los cauces constitucionales y reglamentarios, ¿no? Se le pide la renuncia o el presidente renuncie
de repente la vicepresidencia, vamos a seguir, todavía hay espacios de incertidumbre en el futuro que se puede dar bajo una acción más tensa y bajo una promoción de la vacancia por parte del presidente Castillo, porque no se van a quedar con los brazos cruzados, especialmente la ideología extremista o la ideología de Perú Libre, ¿no?, frente a la acción del Estado de querer sacarle al presidente y el Parlamento se quede. ¿Ve? Entonces, eso es otro escenario que al parecer va a seguir una lucha por parte de los actores políticos del gobierno, ¿no?, de que si se van, se va a optar que también se vaya al Congreso. ¿Ve? Entonces, ambas cosas. Entonces, la salida, ¿no?, todavía no es una, digamos, salida que garantice, por más que se cambie al presidente, que nos garantice, ¿no?, cierta estabilidad. ¿Por qué? Porque imaginemos en el supuesto de que el Congreso logre, ¿no?, procesar una acusación constitucional o logre la vacancia del presidente, ¿no?, quien asume sería la segunda vicepresidenta. No lo pueden obligar a ella también que se vaya. ¿Sí? Ella puede asumir. Pero en el caso extremo de que se vaya también la segunda vicepresidenta, asume la presidencia del Congreso, pero eso nos trae otro escenario de incertidumbre y de campaña electoral de 6. ¿Ve? Porque en el caso hipotético se haría conjuntamente con las elecciones de los gobiernos regionales y locales. Pero ¿qué perdemos? Perdemos como país también. Esto también es materia de análisis. ¿Por qué? Porque vamos a tener un escenario donde se tiene que definir los actores, porque los inversionistas, todos van a ver quién de los actores es probable el nuevo presidente que podría salir elegido. En ese escenario, ¿no?, es también como si se congelara un poco, ¿no?, las expectativas de inversión en el país para ver cómo queda el resultado, o más o menos a dónde iría el resultado. Entonces, pero igual, ¿no?, en un país también hay un proceso de conflicto, de mucha lucha electoral, y que todos esperan que termine. Pero estaríamos prolongando, miren, para todos, un proceso electoral en el año 2021, otro proceso electoral en el año 2022. Entonces, no es del todo que la solución, digamos, final, llamémoslo así, de que se vaya al Congreso, que se vaya el presidente de la República, va a generar un espacio ya de gobernabilidad. Eso no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque se genera un espacio, los actores políticos entran a la batalla electoral. ¿No? Los costos y beneficios respecto a sacar ventaja o no sacar ventaja para el próximo proceso electoral de gobernadores regionales y locales que se vienen. Difícil, ¿no? Difícil el momento, Boris. Y en este escenario tienen que ver mucho las instituciones de la civilidad, las organizaciones, las asociaciones que agrupen democráticamente a ciudadanos. Creo que ese es un papel importante. La institución que tú representas, cómo está trabajando en este aspecto, porque se vienen etapas difíciles y creo que las instituciones de la civilidad organizada tienen un papel importante, no solamente las instituciones creadas para la defensa de la democracia, que no están funcionando en la medida de sus responsabilidades, pero creo que la civilidad, en la que también nos consideramos como los medios de comunicación independientes, tienen un papel, pero las instituciones como la que tú representas también tienen un papel. ¿Cómo está trabajándose en el tema democrático, Boris? Sí, el liderazgo democrático y justamente tiene sus dos pilares, de que el Perú tiene que seguir fortaleciendo liderazgos, no solamente líderes, sino líderes con liderazgo, líderes competitivos, eficientes, eficaces, ¿no?, que den la talla, ¿no?, a nivel internacional, ¿no?, y se están pues cuajando
luchando para ser bastante competitivos cuando el poder. Y por otro lado, estamos también trabajando una nueva generación de jóvenes con valores democráticos, con valores éticos, ¿no? Y con valores de liderazgo. ¿Por qué es importante esto? Porque las generaciones pasan y vienen otras, y cada vez estas que vienen tienen que ser mejores que se. Vamos a un círculo vicioso. Entonces, estos programas, por ejemplo, que aprovecho, vamos a lanzar para en el mes de febrero, ya este mes, el programa a nivel nacional de liderazgo escolar democrático, ¿no? Donde especialistas en temas de ética pública, en temas de democracia, en temas de ciudadanía, en temas de oratoria, ¿no? A nivel nacional se va a dar capacitación a los escolares de quinto año, que ya son próximos ciudadanos, para que ya ellos entren con una nueva mirada a la ciudadanía y participen en la vida democrática del país, ¿no? Con la visión de que es necesario tener buenos líderes comprometidos con los valores de la democracia, tener buenos líderes comprometidos con la ética, la transparencia, la honradez, ¿no? La participación, la tolerancia, la inclusión, que son valores necesarios para entender de todos los peruanos y para construir el Estado, el gobierno y el país que todos aspiramos, y salir todos adelante y tener mejores ingresos, y cada uno de nosotros fortalecer pues nuestras condiciones de progreso y de acceso a todos los servicios del Estado, ¿no? Excelente, excelente, y felicitaciones, Boris, por este trabajo, porque se está apostando por los jóvenes que hemos sido en su momento, algunos años anteriores que en el caso tuyo, pero que son los que cambian la vida democrática de un país. Lo tenemos como ejemplo el 79-80 con el gobierno militar, que se exigió y se logró la Asamblea Constituyente. Y luego el caso reciente de Merino, creo que también esas son las demostraciones que la juventud, llegado al extremo, reacciona, principalmente la juventud, pero no lleguemos a que hayan situaciones extremas para que la juventud manifieste su posición y su comentario y su acción. Creo que ese trabajo es un trabajo democrático sostenido como el que están organizando, y a la que nos podemos sumar nosotros como BIS en el trabajo de educación, esa educación democrática a los jóvenes. Felicitaciones en esa línea, y vamos a coordinar la posibilidad de hacer alianzas también con la institución para lograr una mayor presencia de los jóvenes a través de la virtualidad. Regresando al tema que tiene que ver con corrupción y con malas decisiones a nivel político, Boris, hay una noticia que la vamos a compartir para el comentario del diario La República. El diario La República ha dado a conocer lo siguiente, y tiene que ver con el alcalde de Lima. Poder Judicial solicita al Jurado Nacional de Elecciones que inicie proceso de destitución contra el alcalde Jorge Muñoz. Y la noticia dice, ¿no? El juzgado civil toma esta decisión, lo dice La República, porque el burgomaestre de Lima incumplió resolución que ordena el pago de las liquidaciones de los trabajadores de limpieza pública. Dos lecturas, ¿no? Una acción en contra de los trabajadores del alcalde, y que la clase trabajadora está siendo agredida. En el caso de los trabajadores de limpieza pública, trabajadores que pertenecen al sector público, con Servir y con este decreto supremo 008 que se ha dado de la ley de negociación colectiva, corta toda posibilidad. Solamente 3 centrales sindicales pueden entrar a una negociación.
Pero en este caso puntual quisiera un comentario tuyo, porque estamos hablando del alcalde de Lima. Si el alcalde de Lima no cumple con las disposiciones laborales, ¿qué podemos esperar de los alcaldes de otras territorialidades de nuestro país? Realmente se necesitan cambios, y creo que esta decisión, este pedido que está realizando el Poder Judicial al Jurado Nacional de Elecciones va a tener también una línea de lectura en los próximos días. ¿Cuál es el comentario sobre este tema, Boris? Sí, desde el punto de vista procedimental, yo tengo entendido de que causal de destitución no es lo que el Jurado Nacional de Elección puede procesar a un representante electo, ¿no? Mediante esa causal del incumplimiento de pago. Yo creo que ahí los expertos en el derecho procesal, electoral, darían un poco más luces, pero tengo entendido que la institución a un alcalde, a un representante electo, le tiene otras vías, ¿no? Como la revocatoria, ¿no? del mandato, ¿no? Y además, es como ya faltan más o menos 10 meses, pues esto el alcalde, supongo a través de sus abogados, también va a intervenir para defenderse y dar las explicaciones del caso para que esto no suceda. Entonces, esto es un proceso y yo lo veo un poco difícil, ¿no? Que el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Lo destituya. Ahora, el tema va en el sentido de que se ha visto desde hace años estudios comparados de las gestiones ediles. Se ha visto que hace 20 años, por ejemplo, el alcalde entra, siempre el alcalde saliente le deja un déficit, ¿no? Y le deja una serie de pagos, o sea, que tiene que hacer la nueva gestión, pero no le deja presupuestos para ejecutar eso, o le deja ya endeudado. Entonces, ese es un tema estructural dentro de las gestiones que se han venido dando de uno a otro alcalde. Más aún, incluso se han venido casos muy graves donde las administraciones regionales o municipales, ¿no? Desaparecían las pruebas, desaparecían los actos irregulares que hacían en sus gestiones. Entonces, una lectura de esta situación no pues a la institucionalidad democrática municipal, ¿no? Lo que genera es más bien un factor de inestabilidad a la representación municipal y también gestión. Si los alcaldes tuvieran el presupuesto necesario, cumplirían con todas las demandas o los derechos que tienen que ver con todos los servidores ediles. Y siempre los informes son de un déficit, ¿no? A poder cubrir los pagos incumplidos en las gestiones anteriores. Hay un tema así que ya es un tema de derecho laboral, que tiene, si es que hay cambios de administración y hay personas que, teniendo todo su derecho, han sido pues dejados de lado con respecto a su continuidad o con respecto a algunos pagos pendientes que lo tengan que ha ido presupuesto, ¿no? Entonces, eso. Sí, eso es un tema delicado, porque tenemos en nuestro poder la comunicación que ha hecho el Poder Judicial, y dice, voy a leer algunas para el comentario también, Boris, algunas partes del documento. Dice: pese al tiempo transcurrido que encontrarse válidamente notificada con la resolución número 1951, la demandada Municipalidad Metropolitana de Lima no ha cumplido con efectuar los pagos de las sumas señaladas en las liquidaciones presentadas por la misma comuna demandada.
Es lo que dice el documento del Juzgado Civil. Continúa, por lo que haciendo efectivo el apercibimiento decretado en la mencionada resolución 1951, se dispone remitir copias certificadas al Jurado Nacional de Elecciones para que se disponga la apertura del proceso administrativo para la destitución del alcalde de Lima y de los funcionarios responsables que se encuentren implicados en la omisión a lo dispuesto en la resolución número 1951. Y un comentario también breve nomás. Dice sobre el tema, el regidor Carlos Ángeles ha indicado que hay jurisprudencia sobre este tipo de casos en el Tribunal Constitucional. Entonces, se refiere a la resolución del 23 de septiembre del 2010 emitida por el Tribunal, tratándose de, dice la información. Ahora, creo que la lectura es que, siendo autoridades que han sido elegidas por el voto popular, la situación todavía es mucho más delicada, considerando que son los que tienen que cumplir la Constitución, las leyes relacionadas a la ley de municipalidades y finalmente las leyes relacionadas al tema laboral, ¿no? Bueno, pero esta es la situación, delicada va a ser la situación. Vamos a ver qué es lo que en los próximos días va a señalar el mismo alcalde y su defensa sobre el tema, pero queríamos compartir contigo, Boris, esta noticia y el comentario también sobre el tema. Muchas gracias, Boris. Si hubiera algo más para nuestros televidentes, adelante. Sí, yo creo que es importante tener la información que nos pueda dar el alcalde y su equipo de defensa sobre este caso, ¿no? Pero como marco, digamos, general, la ciudadanía debe entender que los gobernantes, en este caso los alcaldes, tienen que actuar dentro del marco de la ley y respetando los derechos laborales de todos los administraciones municipales, ¿no? Y hacer lo posible para cumplir, ¿no?, con los pagos de todos los trabajadores, porque los trabajadores ya han trabajado, todos merecemos nuestra retribución por el trabajo desempeñado, ¿no? Entonces ahí tiene que hacer esfuerzo la comuna y también contar con colegios que pueden apoyarle para el derecho laboral de todos los trabajadores, porque es el día que tienen ellos que consumir y para eso han trabajado en las municipalidades y no se les puede dejar impagos con mucho tiempo. Que dicen mucho de cómo se está manejando y cuál es el respeto que se tiene a la clase trabajadora. Este proyecto legislativo 008 quizás puede merecer un comentario en una próxima entrevista, Boris, que es el reglamento de la ley de negociación colectiva en las instituciones públicas, que realmente es en contra de los trabajadores, y entendemos que algunos congresistas ya están señalando su observación a esta ley. Esta es una ley que es el reglamento 008. El decreto supremo creo que es 008, no tengo la precisión, pero es el 008 que reglamenta la ley de negociación colectiva.